Muy buenas tardes, estimados hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Les saludo cordialmente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. En esta tarde vamos a estar hablando sobre el ecumenismo y tengo como invitado al hermano Eric. Lo vamos a estar esperando unos minutos, pero antes de hablar sobre el ecumenismo, voy a hablar sobre un libro que me llegó hoy en el correo. Gloria a Dios, lo esperaba para el jueves, pero me llegó hoy. Gracias a Dios, y estoy hablando de este libro que ustedes ven acá. Se llama Fundamentos Teológicos de la Reforma, con un análisis sistemático, y voy a leer aquí un prólogo de un teólogo, Michael Horton, que dice de esta manera: al iniciar las festividades para la celebración del quinto centenario de la Reforma, se planea un servicio conjunto en Lund, Suecia, el 31 de octubre del año 2016, dirigido por el Papa Francisco y el presidente de la Federación Luterana Mundial, el obispo Munich Jonen, en el periodo previo a una conmemoración oficial en Gutenberg. Exactamente un año después, se agendó una convención ecuménica e internacional para mayo, según su nombre, o un informe del Consejo Mundial de Iglesias. Y eso es lo que es el ecumenismo. En este momento, ya llegó mi hermano, vamos para allá, vamos a invitarlo. Gloria a Dios. Hola, Hermano pastor. Eric, Dios lo bendiga, muy buenas noches Igualmente, o pastor, ¿cómo tardes. está, cómo está usted? Bien, gracias a Dios, hermano, aquí desde mi carro. Qué bueno, qué Es que, bueno. sí, es que aquí en mi carro está haciendo menos calor que en mi casa. Ya había empezado Ah, el programa. ¿mande? Escuché, ya había empezado el programa, escuché que estaba hablando sobre el ecumenismo, ¿ya, verdad? Sí, hermano, ¿Qué, ya había empezado, qué estaba y leyendo? Estaba interesante. estaba leyendo este libro Oh, que me llegó hoy en la tarde, lo esperaba para el jueves, y estaba leyendo el prólogo donde habla de la reunión que se iba a hacer con el Papa Francisco para celebrar los 500 años de la Reforma. Sí, y estaba mencionando que en sí el ecumenismo siempre se ha celebrado dentro de la iglesia cristiana. Y claro, cuando hablo de la iglesia cristiana me refiero a toda la cristiandad, no solamente a una parte de ella. ¿Sí? Entonces, hermano, le cedo el lugar a usted para que se presente y diga quién es, de dónde viene y a lo que se dedica. sí, pues yo soy un simple laico que ama su fe católica y tengo poco de que me interesé porque siempre he sido católico toda mi vida. Pero no vivía mi fe, no seguía pues lo que la iglesia manda, ni me interesaba, es más, no me interesaba nada, lo que fuera de Dios no me interesaba nada. Vivía como un simple mundano más. Hasta hace poco, unos 4 o 5 años, 4 años bien, pero unos 5 o 6 años que empezó como a interesar poco a poquito. Por ahí tengo mi testimonio, un día lo voy a dar bien, bien, porque es una larga historia, cómo fue que esta piedra dura se fue ablandando en su corazón poco a poquito. Bueno, Dios lo fue haciendo a través de muchas personas. Y finalmente, pues me decidí a seguir a Cristo y a aprender más sobre mi fe católica y por alguna razón de la vida me gustó más esto de lo que es el medio de la apologética. No sé por qué, pero me gusta mucho hablar con los evangélicos, con los que no son católicos, que profesan otra. Bueno, pues ustedes son cristianos, pero tenemos diferencias. Entonces, no sé por qué me llamó mucho la atención esta rama, pero es donde me enganché más. Y pues
en mi parroquia sirvo, soy un simple servidor de los que pues está ahí en la puerta recibiendo a las personas en misa cuando están llegando. Y pues estoy en Texas, vivo en Texas desde hace 22 años. Llegué muy, muy joven desde México aquí solo y pues aquí ya me casé, ya tengo hijas. Dijo que también que me dijera a qué me dedico, ¿verdad? Me dedico a pues, yo trabajo en rancho, soy ranchero, trabajo en rancho, trabajo también en una clínica veterinaria para caballos. Todo lo que tenga que ver con animales yo me dedico a eso. Y pues nada más un poquito de mí, les digo, yo tengo poco de que empecé a conocer mi fe, pero pues traigo mucho sed todavía de aprender. Y, y qué bueno que me invitó porque yo quería hablar sobre el comunismo y qué bueno que fue con usted porque eso del comunismo se necesita hablar con alguien que sea muy respetuoso, que no sea tan anticatólico porque, mire, en el lado evangélico hay muchas personas muy anticatólicas y del lado católico también hay gente muy, muy antievangélica. Entonces tenemos dos lados extremistas donde ustedes dicen las redes sociales. En las redes sociales, en nombre de la apologética, han hecho lo que son unas peleas de perros y gatos. No me espanto porque yo sí empecé, hace poco le digo yo, cuando llegué salvaje, entonces llegué creyendo que era apologética, pelear con los evangélicos, pero poco a poco, conociendo más sobre mi fe, lo que realmente enseña la Iglesia Católica, me he aprendido de que pues eso no es apologética, lo que está en las redes sociales y ya estando en el caminar de Dios, integrado en el cuerpo de la Iglesia, he estado aprendiendo más y pues trato de que mi testimonio sea más cristiano, más conforme a lo que mi Iglesia enseña. Está bien, hermano. Me gustaría también que usted se presentara, hiciera una presentación de usted, pastor, porque también claro, quisiera subir este canal, este video a mi canal, para que sepan también quién es usted. Sí, claro, con mucho gusto saludo a los hermanos del canal de mi estimado hermano Eric Rodríguez, el Super Eric, y también envío un saludo fraternal a Ciudad Testudo. Saludo cordialmente a todos los hermanos de Ciudad Testudo, especialmente a la hermana, ¿cómo podríamos decir? A la líder, podríamos decir, de la Ciudad Testudo. Les envío un cordial saludo. Podríamos decir que también Ciudad Testudo es un grupo ecuménico, ya que no solamente abarca hermanos católicos, pero también tiene hermanos evangélicos, ¿no? Oh, sí, pues mire, disculpe que lo interrumpa. No tenga pena. Se me olvidó decir sobre la parte virtual, porque una cosa es la vida real y otra cosa es la virtual. Sí. Y mil disculpas con mis amigos testudos, mis hermanos. Sí, lo virtual, estoy en la ciudad Testudo. Y ahorita estoy como presidente, estaba frente a un presidente de Testudo Apologética. Testudo Apologética ahorita, bueno, es que siempre, no es que esté mandando, sino que simplemente simbólico está allí alguien supuestamente de líder, en que no hacemos nada, pero bueno. Porque tenemos varios canales, ustedes saben, está Testudo 2.0, está Testudo Apologética y además testudos que no usamos, pero por ahí están. Pero sí, lo que es Ciudad Testudo es en el Slack, ahí sí hay de todo, como dijo usted, ahí hay evangélicos, hay hasta ateos, hay agnósticos y pues la mayoría somos católicos. Pero no tenemos ningún problema con hablar con cualquier otro. Nosotros tenemos 3 bases y una de esas es principios, se puede decir, o carismas. Uno de esos es aprovechamos cualquier momento para dialogar con otros que no piensan como nosotros. Entonces, por eso estoy aquí hablando con usted y le digo, me da mucho gusto porque de verdad usted es uno de los pocos evangélicos anticatólicos que conozco, bueno, que no es anticatólico, perdón, porque le digo, cada cosa que ve en redes sociales, usted sabe cómo se pone la cosa por allí. Sí, entonces, para este tema que vamos a tocar, el comunismo, usted es la persona perfecta, y me da mucho gusto estar aquí con usted. Ahora sí. Gracias, mi hermano. Bueno, como estaba diciendo, exactamente lo que dice mi hermano Armando García, a quien le envío saludos. Dice, exacto, las redes sociales cristianas son una pelea de perros y gatos.
Ya lo he dicho varias veces y sí concordamos con el hermano Armando García, que lamentablemente la apologética, tanto católica como evangélica, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy el pastor Percy J. Riley. Estoy ordenado como pastor con la denominación Bautista del Sur. Fui ordenado en el año 2011. Gracias al Señor. Antes de eso, pues también predicamos la palabra. Soy evangelista también, ordenado. Y hemos predicado en todo lo que es el país de México. Predicamos en 12 estados de la República. En México conocemos todo lo que es la frontera desde Baja California hasta Tamaulipas y de ahí pasamos a Veracruz, todo lo que es el centro de México, y mayormente la Ciudad de México. Mi meta era predicar en los 31 estados de México, pero pues me casé y ya no se pudo. Así que pues, nada más me quedé con 12 estados de la República. A ver si algún día me lo permiten, terminar con todos los demás. Pero sí, hoy vamos a... Quiero ver sectarios. Por fin de sectarios. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Par de sectarios. Al Garmin. ¿Quién es este? ¿Conocen a este Garmin? Sí, este estuvo. Oh, este estuvo. Pues sí, bienvenido. Está... Sí, se me pareció conocido. No le haga caso, está de chistosito. Ay, Dios mío. No hay problema. Bloquéalo. Está bien, hermano, pues vamos a comenzar con el tema. ¿Le parece bien? Sí, claro. Entonces vamos, comienza usted, mi hermano, porque usted es el invitado. Vamos a hablar de lo que es el ecumenismo y de lo que no es el ecumenismo. Sí, pues el ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? La Iglesia Católica enseña que el ecumenismo es el diálogo entre cristianos. Y esto es lo que muchos evangélicos, como decía usted en su anuncio, muchos evangélicos no saben. Muchos evangélicos cuando escuchan la palabra ecumenismo, ellos automáticamente piensan en el nuevo orden mundial, en la conspiranoia de que se está cocinando una sola religión mundial y que va a tener un solo líder y que es el Papa y que quiere gobernar el mundo y bla, 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 puro bla, 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 pero no. Realmente el ecumenismo lo que es un diálogo, como el que tenemos usted ahorita, yo, así, amigable, entre cristianos. Pero para hablar de eso también tenemos que definir quiénes son los cristianos, porque también hay muchos evangélicos que también no creen que nosotros los católicos somos cristianos. Y los evangélicos creen que son los únicos cristianos. Aunque hay muchísimas denominaciones, cada uno cree que ellos somos verdaderos cristianos. Pues la Iglesia Católica enseña que cristiano es todo aquel que recibió un bautismo válido, que es con la fórmula trinitaria, que es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua. Y ese bautismo pues es totalmente válido en la Iglesia Católica. Cuando llega a la Iglesia Católica, si alguien se convierte de evangélico a católico, cuando llega a nuestra iglesia ya no se bautiza, porque nosotros respetamos eso que dice en la Biblia, que es un solo bautismo. Pero ojo, hay un bautismo que no es válido, que es en la fórmula trinitaria, y es de los mormones. Porque los mormones, ellos sí bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos no creen que Jesús es Dios, no creen en la Trinidad. Entonces, ese bautismo, aunque sea con la fórmula trinitaria, no es válido. Pero de ahí para adelante, yo por ahí tengo, si a alguien le interesa y no lo cree, yo tengo es como una guía para bautismos, de una diócesis, donde tiene toda la lista de denominaciones que la Iglesia Católica aprueba, los bautismos, y los que son como dudosos, como que necesitan más investigación, también están como clasificados. Los que no son válidos, los que son válidos, pero en sí, en general, con la forma trinitaria, si están bautizados y creen que Jesucristo es su Dios, su Señor y su Salvador, y creen en la Santísima Trinidad y son bautizados en esa fórmula, son cristianos, y la Iglesia Católica los acepta como nuestros hermanos en la fe, y pues son
pertenecen al pueblo de Dios, así ese lenguaje maneja el Concilio Vaticano II en todos los documentos. Así dice que son parte del pueblo de Dios, al cual mismo nosotros somos también, lo conformamos todos los cristianos. Y también, si quieren más adelantito, también hablamos sobre lo que es la institución católica y lo que es el cuerpo místico en sí, porque hay muchas cositas que mucha gente se confunde, porque también tenemos en la Iglesia Católica tenemos muchos católicos que no aceptan que los bautizados pertenezcan a la misma iglesia, al mismo cuerpo místico de Cristo. Por ejemplo, hay muchos católicos que dicen, sí son cristianos, sí son nuestros hermanos, pero no pertenecen a la iglesia de Cristo. Son unos apóstatas, son unos hijos de Lutero, son unos anticristos, sectarios y no sé qué más se dice en las redes sociales. Pues la Iglesia Católica no enseña eso. Entonces, ahorita les doy la palabra si quieren, mientras aquí busco un documento para hablarlo con documentos, para que no digan que me estoy inventando todo eso que estoy hablando. Si quiere agregar algo. Sí, claro, mi hermano. Sí, mi hermano, pues estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lamentablemente dentro del mundo protestante, mejor dicho, dentro del mundo del evangelicalismo, y cuando menciono evangelicalismo, de ninguna manera me refiero a las iglesias históricas, como por ejemplo la iglesia presbiteriana, la luterana, la metodista, la bautista, ¿a qué otra? A la anglicana, a la episcopal. No me refiero a esas iglesias, a la iglesia reformada. De ninguna manera me refiero a esas iglesias. A las iglesias que yo me refiero, que existe mucha confusión en cuanto al concepto de lo que es el ecumenismo. Me refiero a las iglesias que nacieron después del siglo XVIII, durante el siglo XIX y el siglo XX. Esas son las iglesias que se consideran como neopentecostales, a todas esas denominaciones que nacieron en los Estados Unidos, Made in USA, ¿sí? A esas iglesias es a las que yo me refiero. Para ellos la palabra ecumenismo es una palabra diabólica, es una palabra satánica, que lo único que quiere es agarrar a todas las iglesias, a todas las religiones del mundo, y hacerlas una solamente, bajo el régimen del Papa. Eso es lo que los evangélicos neopentecostales tienen en la mente. Para ellos eso es el ecumenismo. Pero el ecumenismo, ya hablando más seriamente, el verdadero ecumenismo es nada más. Hoy déjenme añadir algo más sobre ese tema. Existen diferentes tipos de ecumenismo. Lo que yo mencioné hace un momento de reunir todas las iglesias, todas las religiones del mundo, musulmanes, budistas, y de otras religiones del mundo, ese no es ecumenismo. El verdadero ecumenismo solamente es entre cristianos. El cristianismo es una religión que podríamos, si lo comparamos a un árbol, podríamos decir que es un gran árbol dividido en tres partes: los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Curiosamente, primero puse a los católicos, después a los ortodoxos y después a los protestantes, porque es en el orden cronológico histórico en el cual aparecieron en el mundo. Entonces, eso no es ecumenismo, reunir todas las religiones del mundo. El ecumenismo, como ya lo dije, es nada más entre los cristianos. Como por ejemplo, en este momento, mi estimado amigo el Super Eric, y yo estamos haciendo ecumenismo. Él es católico, yo soy bautista. Y estamos hablando, estamos conversando dentro de un marco de diálogo. Quizás no estemos de acuerdo en muchas doctrinas, pero estamos hablando pacíficamente, dialogando dentro de un marco de respeto. Yo considero que hay muchas doctrinas católicas que son plenamente bíblicas. Y también considero que hay doctrinas
dentro del neopentecostalismo que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, es ahí donde debemos de hablar, conversar, ¿sí? De lo que es el verdadero ecumenismo. El ecumenismo es un diálogo, simplemente. Yo sé que hay diferentes tipos de ecumenismo, pero en este momento estamos ejercitando una parte del ecumenismo, que es dialogar entre hermanos, porque quieran o no, somos hermanos. Hermano Eric. Sí, pues mire, hay que distinguir lo que es ecumenismo con encuentros interreligiosos. Como decía hace ratito, el ecumenismo es el diálogo entre cristianos. Y la Iglesia Católica también tiene lo que son encuentros interreligiosos. Por eso es que han visto al Papa Francisco reunirse con varias religiones. Ahí sí estamos hablando de religiones. Porque muchos también confunden lo que es religión. Muchos, no sé por qué, muchos evangélicos dicen que religión solamente es la Iglesia Católica. No saben ni siquiera el significado de religión. ¿Se ha notado eso? Que muchos no saben lo que es religión. Dicen, no, que yo no creo en religiones, solamente en Cristo. Solamente Pues, en Cristo, sí, han escuchado bastante. Sí, bueno, religión es eso, estar ligados a un Dios. Nosotros estamos ligados a Dios, que es Jesucristo. Nuestro Dios es Jesucristo, así como usted también cree que Dios es Jesucristo. Entonces, todos los cristianos creemos que nuestro Dios es Jesucristo, somos una religión. Y, por ejemplo, los musulmanes, ellos son otra religión. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Los judíos tampoco creen que Jesucristo es Dios, es otra religión. Los budistas, ellos no tienen dioses. ¿Qué dice Gomin? Es Eric, es un infiltrado. Entonces, tenemos lo que es eso, los encuentros interreligiosos. Y le digo, nada que ver con el comunismo. Mucha gente se confunde. Y le decía, también han visto, hay muchas fotos donde dicen el nuevo orden mundial, donde ven a Papa Francisco con los musulmanes, con los ortodoxos, con los judíos, con los hay hindús, creo. En fin, esos son los encuentros interreligiosos. Entonces, no confundir ecumenismo con encuentros interreligiosos. ¿Algo que quiere decir, pastor? Sí, no, sí, lamentablemente dentro del evangelicalismo existe mucha ignorancia y no es faltarles el respeto, sino es reconocer una gran deficiencia que hay. Y lamentablemente toda esa desconocimiento que existe está basado en el gran grado, valga la redundancia, de anticatolicismo que hay dentro de las filas evangélicas. Sí. Como usted bien lo dijo, el ecumenismo es el diálogo. Por ejemplo, como ya dije, existen diferentes tipos de ecumenismo. Aún cuando estoy hablando con mi jefe, ese es un tipo de, mi jefe en mi trabajo, ese es un tipo de ecumenismo, porque es un diálogo, ¿sí? Ahora está, lo que a nosotros nos importa y lo que nos concierne es el diálogo entre cristianos. Ahora, usted dijo algo interesante hace un momento, que debemos de definir quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son cristianos y con quiénes la Iglesia Católica reconoce que son cristianos dentro del mundo protestante? Por ejemplo, los testigos de Jehová no son cristianos, no son protestantes, no son evangélicos. ¿Por qué? Porque para poder ser cristianos necesitamos creer en las mismas doctrinas que los cristianos han creído por siglos. Aunque es cierto que los reformados, que el protestantismo nació 500 años atrás, hay doctrinas que nos unen, hay doctrinas que nos hacen hermanos en la fe, como por ejemplo, aunque yo soy bautista y usted católico, creemos que Jesús es Dios. Y para poder ser cristiano, tengo que creer en la divinidad plena de nuestro Señor Jesucristo.
Un unicitario no es cristiano, no es evangélico y menos es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un unicitario, aunque dice creer en la divinidad de Jesucristo, si estudiamos profundamente la cristología de los unicitarios o los solo Jesús, nos damos de cuenta que no es la misma cristología católica ni siquiera de los reformados. Es totalmente diferente. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí ya podemos ver que no todos los no católicos pueden ser cristianos. Y lamentablemente existen muchos católicos que nos echan en el mismo costal a todos. Tanto, no, me agarran un costal, digámoslo, y meten, este es testigo de Jehová, va aquí, este es bautista, va aquí, este es metodista, va acá, este es unicitario, va aquí, este es de la iglesia de Cristo, porque hay una iglesia llamada Iglesia de Cristo, hay una denominación llamada Iglesia de Cristo, déjeme decirle. Entonces, va aquí, a todos nos meten ahí, en el mismo costal. Eso no se puede hacer así, porque si fuera así, el Vaticano, fíjese bien, el Vaticano reconocería a los unicitarios de la misma manera como reconoce a un presbiteriano, a un bautista, a un metodista. Que yo sepa, corríjame si estoy equivocado. El Vaticano tiene pláticas con la iglesia metodista, con la bautista, con la presbiteriana, pero con los testigos de Jehová, con los mormones, con los unicitarios, solamente que los tengan de empleados para que vayan a limpiar sus oficinas nada más. Pero que se sienten en una mesa para dialogar, I don't think so, no lo creo. Hermano Eric, le doy la palabra. Le digo, hay una lista con los que tienen diálogos ecuménicos, hay una lista, creo está en el Benedictum ecuménico, ahí está hasta el mero al final, si ven el documento, al mero final está una lista, ahí está la lista con las denominaciones que la iglesia tiene diálogos ecuménicos, para no estar adivinando ahorita, pero sí es cierto, lo que la iglesia católica sí reconoce a los testigos de Jehová es como secta. Secta son todas aquellas denominaciones que no creen que Jesucristo es Dios, que no creen en la Trinidad, por ejemplo, el que usted dijo, lo nombró, los mormones y los testigos de Jehová, ellos son considerados sectas. De hecho, estaba leyendo donde dice que no hace mucho todavía se aceptaba el bautismo mormón, porque es una fórmula trinitaria, pero después que ya se investigó más y se dieron cuenta de que pues para ellos la Trinidad es algo diabólico, pues ya dejaron de validar ese bautismo. Pero le digo, si a alguien le interesa ver el Benedictum ecuménico, está hasta el mero abajo, está la lista, está un compendio de todas las denominaciones, porque muchos dicen, no, que con los pentecostales, no, porque no sé por qué, pero muchos creen que los pentecostales no, nadie quiere con ellos, pero sí, la iglesia católica también, con los que son trinitarios, con ellos sí. Ahí están en la lista, los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, todos los más antiguas. Pero de las más nuevas, sí está la bautista, está los pentecostales y no recuerdo cuál más ahorita, para no inventar. Pero sí, también le digo, la iglesia enseña todo eso y cosas que en las redes sociales no se ven. Por ejemplo, usted decía que lo que dice la iglesia católica desde el Vaticano es muy diferente lo que uno escucha y lo que uno lee en el catecismo aquí. Cuando uno lee el catecismo y uno lee lo que en las redes sociales enseñan, es algo totalmente diferente. Por ejemplo, sí es cierto lo que usted dijo. Yo antes, cuando empecé en esto, que le digo que me gustaba mucho pelear, me gustaba pelear antes, insultar a todo aquel que no fuera católico. Yo sí le decía que era un anticristo, que posible el infierno, el aborto de Lutero. Para nosotros, bueno, para las redes sociales, todo el que no es católico automáticamente son hijos de Lutero, todos son evangélicos, todos en un solo saco. Por ejemplo, yo no vi ahorita que muchos usan argumentos de los testigos de Jehová para refutar un pentecostal o un bautista o cualquier otro, y pues hacen
una revoltura de cosas. Por ejemplo, ¿a poco no mira algo que hizo un pastor unicitario o no sé, nadie sabe de dónde es, o un africano que hizo cualquier cosa rara? Se lo achacan a todos los evangélicos. Por ejemplo, ahorita el que traen muy de moda un pastor que estaba bautizando en una hielera de cervezas. Ya por eso ponen a todos los evangélicos en el mismo saco y ni siquiera saben de qué denominación es. No, yo lo que he aprendido es primero a preguntar de qué denominación es, para saber de qué vamos a hablar, porque si no sé, usted, por ejemplo, usted sí se presenta, usted sí dice yo soy bautista, ya sabemos cómo hablar y de qué hablar. Porque también ese es un problema también, pastor, usted no va a dejar mentir. Muchos no quieren decir de qué denominación son. Yo creo que tal vez es porque no viven su fe, solamente por eso son como son en las redes sociales, con memes feos, memes insultando a la Virgen, memes insultando al Papa, memes insultando a los católicos. Yo creo que son evangélicos que nada más son de nombre, como algunos católicos también son católicos de nombre, pero no van a misa, no viven su fe. Yo creo que son muchos evangélicos que nada más son evangélicos en redes sociales, pero no viven su fe, no están congregándose en alguna denominación, por eso no quieren decir de qué denominación son. Pero muchos no quieren decir. Entonces, eso es lo que he visto en muchas redes sociales, que no es nada comparado a lo que realmente se enseña en la iglesia, en el catecismo, como les digo, o en la Biblia. Por ejemplo, ustedes también ven que hacen muchos evangélicos, hacen muchas cosas que son muy bíblicos, según todo lo que está en la Biblia lo hacen, pero no es verdad. Entonces, yo a veces también no quiero hablar sobre pecados de las personas, porque si hablamos de los pecados de las personas, todo el mundo va a salir raspados. Yo por eso mejor quiero mantener las cosas en lo doctrinal. ¿Algo que decir, Sí, pastor? sí, mi hermano, no, sí estoy de acuerdo. Como estaba diciendo ahorita, lamentablemente existen muchos estereotipos en ambas iglesias, ¿sí? Y es porque no conocemos las doctrinas de los católicos. Y lamentablemente muchos católicos no conocen el protestantismo, y juzgan a todos por igual, ¿no? Vamos a saludar brevemente a los hermanos que están aquí, hermano Santiago Aldana, Al Gormin, David LDU, Santiago Aldana, ya lo mencioné, hermana católica Forever, Dios la bendiga. Saludos también cordiales a usted, gloria a Dios. Saludos, Mari, es Dijo Mari, Fray, y es estuda también. ¿mande? ¿Este es Tuda? Sí, Oh, saludos cordiales. Dijo Fray Nelson que debemos de amar a nuestros hermanos separados, sí. Sí, algunos católicos, no estoy diciendo que todos, nos catalogan a todos y nos ponen apodos como los abortos de Lutero. los abortos, los abortos de Lutero. Cuando escuché eso de cierta persona, no voy a decir quién, me dio risa, dije yo, los abortos de Lutero. es Y que es lo tengo que que las redes reconocer, sociales les enseñan, pastor. sí, y como usted dice perfectamente bien, lo que se enseña en las redes sociales, tanto católicos como protestantes, no es lo mismo que enseña la iglesia en el, ¿cómo se llama? No, yo sé que no es el catecismo de la iglesia, pero no es lo mismo, no es lo mismo. En cierta ocasión miré a cierta apologista que dijo algo en uno de sus debates y yo le mandé un mensaje en privado y le dije, oiga, usted dijo esto y esto, ¿me puede decir dónde lo enseña la iglesia católica? Claro, claro, después de eso me bloqueó, pero al menos le dije, después de eso, pues ya otros católicos ya la empezaron a corregir y como que agarró la onda, ¿no? Sí, Ya me desbloqueó, pero ya no me volvió a enviar amistad. Eh, es que es bien solo- fácil hablar y insultar en redes sociales, pero le digo, si supieran lo que la iglesia verdaderamente enseña, sería otra cosa. Pero sí, bueno, es lo que vende. ajá. Y lamentablemente es lo que pasa con el ecumenismo. El ecumenismo no es el querer reunir a todas las iglesias, a todas las religiones en una. El deseo, según tengo entendido,
del Papa Francisco es tener una relación, un diálogo con todos aquellos que nos nombramos cristianos, ¿sí? Y lamentablemente hay gente que por su prejuicio no quiere saber nada. Por ejemplo, uno de los títulos que me ponen a mí es católico infiltrado ecuménico. O sea, cualquier evangélico anti-Percy que usted conozca va a decir Percy es un ecuménico. A los reformados se nos llama ecuménicos, en otras palabras, pero cuando yo les pregunto a ellos, ¿qué quiere decir ecuménico? ¿Qué es ecuménico? Es mi pregunta, no me la pueden responder. Le dicen que el nuevo orden mundial luego. El orden mundial, ese no es ecumenismo. Mi pregunta es, ¿qué es la palabra ecuménico? Usted que tiene ahí tiene facilidad de entrar al internet y buscar lo que es la palabra ecuménico. No tengo ahorita cómo llegar a internet, este otro no lo tengo con internet, pero si va al diccionario, simple definición dice diálogo entre cristianos. Así estoy parafraseando, pero es lo que significa. Es diálogo entre cristianos, eso es. Eso es lo que es ecumenismo, eso es lo que es, tener un diálogo. Es más, yo estuve trabajando con la iglesia metodista por un tiempo. Yo, pastor bautista, trabajé con los metodistas un tiempo. Y en ese tiempo murió el Papa Juan Pablo II. Fue elegido el Papa Benedicto XVI, después Benedicto XVI renuncia. Y cuando es elegido el Papa Francisco como Papa, muchos líderes preeminentes o preeminentes y preeminentes dentro de la comunidad evangélica felicitaron al Papa. Lo felicitaron. Luis Palau, un evangelista muy reconocido en Latinoamérica y en Europa, dijo que el Papa era un siervo de Dios. Y en ese tiempo yo era anticatólico. Sí, yo era anticatólico, ¿sí? Y yo puse algo en mi página de Facebook, algo derogativo, no era algo bonito. Y yo recuerdo que a la hora de haberlo puesto, me llama un hermano, pastor de la iglesia metodista, y me dijo: hermano Percy, acabamos de ver tu publicación en Facebook sobre el Papa. Te queremos pedir un favor. Me dijeron, la iglesia metodista está en diálogos con la iglesia católica. Y ellos saben que tú trabajas y estás asociado con nosotros. Entonces yo te pido de favor que borres tu publicación. Porque estamos en diálogos y ellos saben que tú estás trabajando como metodista libre. Para ellos tú eres parte de la iglesia metodista libre, ¿sí? Entonces yo le dije, oh, bueno, está bien, lo voy a borrar, y quité el comentario. Pero lo curioso es que un protestante, un metodista, me pidió que borrara eso porque iba a dañar la relación. Y es cierto. Quizás para un católico o un evangélico, cualquier comentario que ellos hagan es sin importancia. Es sin importancia, pero ese pequeño comentario que muchas veces se hace hacia la iglesia católica o la iglesia evangélica no es pequeño a la vista de mucha gente. ¿Sí? Entonces, fue tan importante para mi obispo, para el asistente del obispo de mi iglesia, que me tuvieron que llamar y pedirme que quitara ese comentario porque iba a afectar la relación entre la iglesia evangélica, la iglesia metodista libre y ellos. Y ahí empecé yo como a cambiar, me empecé a relacionar con católicos, empecé a hablar con ellos y dije, bueno, no son tan malos los católicos, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no. Son simpáticos, caen bien. Entonces,
Ahí fue cuando yo empecé a cambiar mi manera de ser. ¿Por qué? Porque empecé a hablar con ellos, empecé a dialogar con ellos. No los atacaba, sino empecé a hacer preguntas. La primera pregunta que hice fue, ¿por qué ustedes dicen que María es la madre de Dios? ¿Me está Y preguntando? ya ¿mande? Oh, digo, ¿me está preguntando, digo? No, fue lo que yo le pregunté a ellos. ¿Por qué Ajá. María, dicen ustedes que María es madre de Dios? Y lo curioso es ¿Sí le que respondían? ¿mande? ¿Sí le respondían? Sí me respondían, sí me respondían. Es más, me decían, mira, es madre de Dios porque Jesús es Dios. ¿Ah? Y ahí dije, bueno, pues ya pensándola bien, sí. Si María es un instrumento, un vaso, en ella habitó Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, pues es correcto llamarla Madre de Dios. Y fue un protestante que me dijo, mira, Percy, mira a María a través de los ojos de Cristo y vas a ver cómo tu concepto evangélico de la Virgen María va a cambiar, porque la vas a ver a través de los ojos de Cristo. Eso me lo dijo un protestante, no un católico. Mire qué Y, bonito. y, y cuando yo empecé a ver a María a través de los ojos de Cristo, no solamente cambió mi concepto de cómo ver a María, sino cambió mi concepto de cómo ver a los hijos de María. Oiga, pastor, pero los bautistas no creen que María es madre de Dios, ¿o sí? No, no creen. Pero curiosamente hay un autor bautista que sí cree. Y este protestante que le menciono me habló de este autor bautista y me dijo, hay un bautista, un hermano tuyo, que cree en la maternidad divina de María. Y en este momento se me escapa el nombre, se lo voy a pasar después. Y él cree que María sí fue madre de Dios y es Es, bautista. es que yo digo que entre más va pasando el tiempo y mientras más se separan las denominaciones, se va perdiendo la esencia del cristianismo. Por ejemplo, Sí, ¿por qué los reformados sí creen que es madre de Dios? Porque salieron de la reforma, obviamente se separaron del catolicismo, que sí lo ha creído siempre, y después de las que se separaron, por ejemplo, los anglicanos, los luteranos, ellos todavía creen, pero después se empezaron a separar más que fueron ya los bautistas, ellos ya no creen que María es madre de Dios. Y después vienen ya los otros evangélicos, los pentecostales, o sí, ya nuevas denominaciones que nacieron aquí en Estados Unidos, como dijo usted, ya ya se perdió todavía más. Ya por eso nacieron los testigos de Jehová, que ya ni siquiera creen que Jesús es Dios. Ya, entre más se fija, se va como diluyendo, se va perdiendo lo que es la verdadera esencia del cristianismo, mientras más se empiezan a separar y a correr. sí, lamentablemente, entre más alejado esté la denominación de la Reforma, más deformada está, más Sí, deformada se convierte. Hoy escuché un comentario de un pastor teólogo protestante y él dijo, la iglesia evangélica hoy es una iglesia protestante sin reforma. Y sí. cuando usted lo analiza, es verdad. La iglesia evangélica de hoy es una iglesia evangélica sin reforma. ¿A qué me refiero yo con que es una iglesia evangélica sin reforma? A que simplemente está alejada completamente de los principios que nos distinguieron durante la reforma. Como por ejemplo la cristología. Si usted va a los grupos de debate, usted se va a dar de cuenta que la cristología que muchos evangélicos presentan
no es la cristología católica. No es la cristología que creen los presbiterianos, los luteranos. Y no es la misma. Por ejemplo, usted, estoy seguro que ha oído de un ebionita, yo lo llamo ebionita, no le voy a mencionar el nombre, que Ya, dice que Cristo es el resultado de las relaciones sexuales entre José y María. sí, ya sé quién es. Que dé gracias a Dios que no está en tiempos de la Reforma o en tiempos de la Inquisición, porque se metería en graves problemas. Pero, y otros dicen que Jesús no era Dios cuando estaba en la tierra, que adquirió su divinidad cuando Él resucitó, otros cuando Él fue bautizado. Otros que cuando salió del seno de María. Ajá, cuando salió del seno de María. Que cuando Sí, estaba en la cruz, no era Dios, era un hombre simplemente. que murió nada más el hombre, Sí, que no murió. que El murió, verbo no murió. que murió la naturaleza humana, pero que la divina no estaba con Dios. Entonces, teológicamente analizando eso, podemos decir que quien murió en la cruz era simplemente un hombre. Usted se da de cuenta, y estoy seguro que sí, el peligro que hay en creer que el que murió Sí. en la cruz era simplemente un hombre. No daría para redimir el mundo todas las almas pasadas, presentes y futuras. No, Con un simple no hombre. serviría para nada. Entonces, entre más alejada esté una denominación de los principios de la Reforma, es una iglesia protestante sin reforma. Es por la ignorancia, pastor, porque, mire, para empezar, no saben qué es la muerte. Ellos creen que la muerte es como desaparecer. Ellos creen que cuando decimos que murió Dios en la cruz, que desapareció. No saben que lo que es la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Pero no sé por qué se les dificulta tanto saber eso. Entonces, no es que Cristo haya desaparecido. Si leen la Biblia, obviamente fue en alma, su espíritu fue a predicar a las almas encarceladas que estaban en la ajena, en el Sheol. Entonces, simplemente es eso, definir qué es lo que es la muerte, o en el otro caso de María, definir qué es una madre. Yo siempre he dicho que ellos no saben qué cosa es una madre porque ellos creen muchos evangélicos creen que cuando decimos que María es madre de Dios, decimos que ella creó a Dios, porque no, Dios ya existía. O sea, obviamente ya el verbo existía, pero era solamente espíritu, y vino y se encarnó en la Virgen María. En ese momento empezó a ser, la Iglesia Católica enseña que es 100% Dios, 100% hombre. Hay una unión bien perfecta que se llama la unión hipostática, o sea, no la puedes separar para nada. En ese mismo momento empezó a ser Dios, en el momento que fue concebido en el vientre de la Virgen María. Entonces estuvo 9 meses en el vientre de la Virgen María siendo Dios, y obviamente cuando nació fue Dios, siempre ha sido Dios. Entonces, yo creo que nada más para mí es bien fácil definir qué es lo que es la madre. Madre simplemente es una persona que lleva a un niño 9 meses en el vientre, da a luz, y ya es una madre. No quiere decir que crea al niño, el que lo crea es Dios. Todos los bebés los crea Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, Entonces, sí, adelante. sí, hermano, gracias. Mire, María, ontológicamente, María no puede ser madre de Dios. Porque si decimos, ontológicamente hablando, que María es madre de Dios, estamos refiriéndonos a que ella es madre de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos... Eso no lo dice, eso ni lo enseña la Iglesia Católica. Lo que sí se enseña es que dentro de la economía de Dios, María es madre de la segunda persona de la Trinidad, la cual se encarnó en ella. En ese sentido, María es madre de Dios, porque ella es madre de una persona divina. Jesús es una persona divina. Así que cuando Jesús estaba en la cruz,
Él no dejó de ser divino por estar en la cruz. No, nunca. Él seguía siendo divino, porque ¿se imagina si Jesús hubiera dejado de ser Dios por un solo segundo? No estaríamos aquí contándola. No. No estaríamos. Pero gracias a Dios que Él, siendo Dios, dio su vida por nosotros para Él podernos dar vida y vida eterna. Así es. Uh-huh. Sí, entonces, lamentablemente, dentro de muchas iglesias evangélicas existe una gran ignorancia. ¿Sí? Manuel. Sí, digo, todo eso es culpa, yo creo que de las redes sociales. Hay una gran cantidad de gente ahorita enseñando lo que se le viene a la mente. Y le digo, eso es de las dos partes, tanto católicos como evangélicos, porque hay muchísimos católicos que yo le digo, todo he estado viendo de que nosotros llamamos que hay una apologética de redes sociales y hay una apologética que la Iglesia Católica enseña. Por eso mucha gente cree que nosotros los católicos, nosotros los testudos somos infiltrados, somos unos evangélicos infiltrados, somos protestantes porque que vamos en contra de la apologética, pero no vamos en contra de la mala apologética. Bueno, ni es apologética, pero dicen que es apologética, pero solamente la usan para darle alimento a su ego personal, para ir a maltratar evangélicos, para ir a echar bronca, y pues, como por un mero deporte, gente sin que hacer. Pero yo sí he visto que hay mucho desconocimiento, lo que realmente la iglesia enseña. Yo creo que esto es en ambos lados, porque le digo, yo a veces sí miro a un evangélico que llega y me insulta, yo le digo, oye, ¿eso te enseñan en tu iglesia? ¿Eso te enseña tu pastor? Y no me sabe responder, porque pues obviamente yo creo que ningún pastor va a enseñar a un miembro de su iglesia a hacer un meme con la Virgen de Guadalupe con cara de chango, o hacer memes insultando. Usted sabe el tipo de memes feos que hay en redes sociales. Aunque tengo que reconocer lo que es ambos lados. Del lado católico también hay haciendo memes de Lutero y se lo aplican a todos. O de cualquier otros pastores. Y eso yo le llamo memelogía. Pero yo creo que eso es puro fanatismo de redes sociales porque está lejos de lo que la iglesia enseña. Sí, es cierto. Lamentablemente, lo que se enseña, la apología que se enseña en las redes sociales está totalmente alejada de lo que enseña la iglesia o lo que enseñan los pastores en la iglesia. Ningún pastor en su sano juicio va a criticar a los católicos severamente poniéndole dibujitos a sus miembros en sus iglesias, pintando a la Virgen María con cara de mono, con cara de chango. ¿Por qué? Porque ese pastor sabe que dentro de esas familias que asisten a sus servicios, todos tienen familias católicos. Todos tienen familiares que son católicos. El deseo de un buen pastor, que tiene corazón de pastor, es alcanzar a esos católicos para Cristo. Sencillamente. Y muchos evangélicos en las redes sociales que ponen memes con la Virgen María con cara de chango, que ponen a la Virgen María, ¿cómo? No Que dije ponen nada. a la ¿sí? Que ponen a María con bikini, así muy sexy. Si el pastor de ellos mira eso, los regaña, les llama la atención, los pone en disciplina o los saca de las iglesias. ¿Por qué? Porque le va a decir, ¿cómo pone usted eso ahí? ¿Saben lo que yo creo? Que muchos de esos evangélicos que ponen memes así con falta de respeto a la Virgen son miembros que no van a la iglesia. Es lo que yo creo. No asisten a ninguna iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si fueran a la iglesia no les daría miedo
decir a qué denominación pertenecen, cómo se llama su iglesia, ¿sí? ¿Cómo se llama su iglesia? Y también pondrían el nombre de la iglesia a la que asisten. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque el miedo no anda en burro. El miedo no. Si tontos no son bien inteligentes. Por eso muchos no dicen ni de qué denominación son. Bueno, aparte de que hay mucha ignorancia dentro del pueblo evangélico, que lamentablemente muchos realmente no saben a qué denominación pertenecen y no saben por qué se llaman nazarenos, no saben por qué se llaman, presbiterianos sí, no saben por qué se llaman bautistas. Y cuando digo yo que hay bautistas que no saben por qué se llaman bautistas, es porque a mí me pasó cuando yo pastoreé la primera iglesia en la cual estuve de pastor. Yo les pregunté, ¿por qué somos bautistas del sur? No me supieron responder, no sabían. Hermano Eric, hable. Es lo que quería preguntar eso, que usted me diga de cuántos tipos de bautistas hay, o cómo se clasifican, o cómo distinguirlos, o cómo, a ver, dígame, yo no conozco sobre... Sé que hay bautistas, pero no sé cuántas partes o fracciones hay de bautistas. Bueno, todos somos bautistas. Hagamos de cuenta que la iglesia bautista es un árbol muy grande. O sea, un árbol gigantesco, una ceiba. ¿Ha estado en la Ciudad de México usted? Nunca. Oh, ok. Estoy de rancho. Le iba a poner el ejemplo del árbol de la noche triste, donde Hernán Cortés se recostó a llorar. Pero sí Cuando lo usted conozco mira en los ese libros. árbol, ¿mande? Pero sí lo conozco de los libros. Ok, si ha visto, ese árbol es grandísimo. Entonces, la iglesia bautista es igual. Tiene muchas ramas. Están los bautistas del norte, bautistas del sur, bautistas de la iglesia mexicana, bautistas fundamentales, bautistas afroamericanos, bautistas que hay del séptimo día, y así hay de variedad, pero todos tenemos la misma doctrina. Pero ¿Sí? ¿hay alguna jerarquía o hay algún... Nosotros los católicos tenemos al Papa Francisco, ¿ustedes tienen uno que sea su pastor de todos o no? Bueno, cada rama de la iglesia bautista tiene su sede central. Su sede central. Por ejemplo, yo pertenezco a la iglesia bautista del sur y nosotros tenemos nuestra base central ¿en qué estado? Bueno, se me olvidó. Se me olvidó que estamos. Hijo de la No, hombre, padre. pastores, Bueno, es como si no se olvidara, no está el Vaticano. hijo de la padre. Te van a Me van a excomulgar. colgar, me van a colgar por estos ciertos apologistas evangélicos, ¿no? Bueno, digámoslo, nuestra sede, digámoslo de esta manera, nuestra arquidiócesis Ajá. en Los Ángeles, le pongo arquidiócesis para que me pueda entender un poco. Sí, sí. Esa arquidiócesis aquí se llama Asociación Bautista del Sur en Los Ángeles. Se llama LASBA, Los Angeles Southern Baptist Association. Asociación Bautista del Sur en Los Ángeles. Esa asociación tiene un director de misiones. Ese director de misiones está encargado de supervisar a todas las iglesias bautistas que están en el sur de California. ¿Sí? Entonces, el director a nivel nacional está encargado de todas las iglesias bautistas y encargado también de ver el orden y que se mantenga la doctrina, lo mismo que en la iglesia católica, ¿no? Pero es a nivel nacional. Y esas se dividen en regiones, en distritos, en asociaciones. Como ¿Sí? serían diócesis y parroquias. Ajá, exactamente similar. No entiendo.
Sí, pues ya ve, a eso iba también, porque es otra ignorancia entre que he visto en redes sociales de los evangélicos, muchos, que dicen, nosotros no creemos en nombres, solamente solamente en Dios y la palabra. Pero a final de Sí. cuentas yo digo, todas las denominaciones tienen su pastor y tienen su jerarquía de alguna manera, aunque no le llamen como nosotros le llamamos. Como dijo usted, me habló ahorita en el idioma católico para que yo entendiera, por ejemplo, arquidiócesis, diócesis, parroquias, pero todas las denominaciones la tienen, aunque le llamen diferente. Entonces, al final de Sí, cuentas, todos tienen su pastor, todos creen en nombres. Por ejemplo, ya ven, usan mucho el versículo bíblico de que a nadie llames padre, que solamente el Padre que está en el cielo y que no creas en nombres. Y maldito el que cree que pone su confianza en otro hombre, algo así. Pero así como los bautistas tienen su estructura, su jerarquía o su, como le llamen, todos la tienen, ¿verdad? sí, sí, lamentablemente dentro del mundo evangélico, debido al prejuicio que hay hacia la Iglesia Católica, niegan el hecho de que la Iglesia sea jerárquica. La Iglesia es jerárquica, ¿sí? Claro, Como por ejemplo, está el director de misiones, hablando de la iglesia, dentro de la iglesia bautista, el director de misiones, subdirector de misiones, y cada subdirector tiene asistentes que van a ver cómo están las iglesias. Está el departamento de misiones internacionales, el, la asociación que se encarga del retiro de los pastores. Pero dentro de la iglesia local, como por ejemplo la iglesia donde yo pastoreo, está, por ejemplo, está el pastor, está el dedo, ahí está el dedo, está el pastor asociado, la mesa directiva, la secretaria de la iglesia, los diferentes departamentos, cada departamento tiene un líder, cada líder de ese departamento tiene un asistente, ¿sí? Entonces, después vienen los diáconos, los sugieres, el departamento de tesorería, que por cierto es muy importante. Un concepto también equivocado que tienen algunos estimados amigos católicos es que piensan que los pastores se quedan con el diezmo. No, el diezmo que el diezmo que entra dentro de una congregación evangélica, está manejado por el departamento de finanzas de la iglesia. ¿Sí? Ese departamento de finanzas tiene el líder de finanzas y tiene también el asistente, y esos tienen otras personas que les ayudan a contar el dinero. El pastor no se debe de meter. Es más, cada congregación bautista tiene una constitución. Una constitución. Entonces esa constitución está firmada por el presidente, por el pastor asociado, por la secretaria de la iglesia y por cada miembro de la mesa directiva. ¿Sí? Entonces, si eso no es jerarquía, ¿qué es? sí. ¿Sí? Así que, estimados hermanos católicos, el pastor no se lleva todo el dinero de los diezmos. El departamento de finanzas es el encargado de manejar las finanzas y también es responsable de ver en qué se gasta el dinero. Ahora, sí hay congregaciones que debido a su tamaño, el pastor tiene que contar el dinero. Y hay iglesias también grandes que lamentablemente hay pastores mañosos que agarran su tajada cuando se está contando el dinero del servicio del domingo cuando ha entrado. Hay pastores que dicen, yo me quedo con todo lo que sobre. Y a veces lo que Yo, sobra es más de lo que ha entrado. yo entiendo de que todas las denominaciones, todas las iglesias, en cualquier, sea lo que sea grupo, lo que sea, siempre hay, se necesitan fondos para sobrevivir, para
comprar cosas, para pagar los biles, para pagar la luz, la renta, el agua, los servicios. O sea, siempre hay algo que comprar. Y yo creo que si alguien roba, si alguien toma lo que no le toca, y ya sabe que hay uno también que dice no robarás, él va a rendir cuentas ante Dios. Y digo, yo comprendo de que, pues yo digo, yo estoy en un grupo, entonces yo sé que siempre se deben recaudar fondos para algo, para actividades, para lo que sea. Entonces hace falta el dinero, pero si hay pastores que se lo quedan todo, o se quedan poquito o mucho, lo que sea, va a rendir cuentas. Porque yo sí creo que también que sí hay pastores de que sí están enriqueciéndose. Yo no quiero decir ahorita nombres ni nada, pero yo sí creo que sí hay gente que está enriqueciéndose por medio del evangelio. Así como también yo creo que hay personas que se roban las limosnas. O sea, siempre en todas partes del mundo va a haber gente que le gana la tentación. Sí. Y, y le digo, yo creo que eso es normal y por eso yo siempre nunca quiero meterme en los pecados de las personas, porque siempre en las redes sociales es otra cosa que le digo. Se pelean de que a ver quién roba más, que a ver quién peca más, que pecó aquel, pecó fulano, pecó sultano. Y se olvidan de lo que realmente deben hablar, que es sobre la fe, con argumentos y es todo. Entonces yo creo que las redes sociales hay mucho fanatismo y está haciendo mucho daño por ambos lados y por eso es lo que vemos. Que muchos, yo también creo que si se interesaron por alguna forma, Dios los está jalando y ojalá y sigan perseverando, porque yo le digo, yo fui de esos, o sea, yo creo que no me conoció usted en mi época de salvaje, ¿verdad? Donde yo andaba allí maltratando y insultando evangélicos a diestra y siniestra, nunca me conoció así. No, nunca lo conocí así, hermano. Mire, teníamos un chat en The Messenger que le llamaban de purgatorio. Mirábamos un evangélico que de esos de los que andan insultando, haciendo algo, y decíamos, mira, este es rebelde, hay que llevándolo para el purgatorio. Éramos varios. Lo llevábamos y ahí le hicimos de todo. De cuenta que echábamos un montón y lo insultamos lo más que podíamos hasta que salía corriendo. Y aunque duraba los días, una semana, lo que fuera, bien fanáticos allí. ¿Usted cree, hablando de Dios supuestamente, pero insultando? Yo ahorita miro muchos así y digo, yo así estaba. Pero por eso no me espanto. Ya se fue el pastor, ya me dejó aquí. Por eso les decía, entonces, es más, mientras se va el pastor, voy a ver comentarios, quién está para saludar. Santiago Aldaña, saludos Santiago Aldaña, a David, LDU, saludos a Tori, saludos Tori. No, pues si no me conocían en ese tiempo, en esa época, pues se la perdieron y si me conocieron y si a ustedes les tocó que yo los insultara, les pido perdón. Era un salvaje, me voy a justificar, yo no sabía lo que hacía. Ay, Dios me perdone por lo que hice, ya me confesé, es más, ya me perdonó. Porque la Iglesia Católica no enseña eso. Miren, mientras diga el pastor, les voy a leer un numeral del catecismo para que vean lo que la Iglesia Católica enseña acerca de cómo comportarse. Vean, voy a leerles el 837 del catecismo de la Iglesia Católica. Dice: están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella. O sea, nosotros católicos estamos plenamente incorporados a la Iglesia, porque allí están todos los medios de salvación, que son los sacramentos. Dice que la rige por medio del sumo pontífice y los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y la comunión. Pero aquí va lo bueno, eso es lo que nunca leen en redes sociales y yo se lo voy a leer aquí. Decían los de redes sociales, pongan la lupa. Dice: no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor. Eso es bien importante porque a veces
los católicos tenemos esa manía y ese pensamiento de que porque ya estamos en la iglesia católica, ya somos salvos. Eso equivale a los calvinistas que dicen que son salvos, siempre salvos. Pero no. Aquí dice, se va a leer, dice, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor. Entonces, a final de cuentas, como dice la Biblia, todos vamos a ser juzgados de acuerdo al amor, de acuerdo a cómo me porté con mi esposa, de acuerdo a cómo me porté con mis hijas, de acuerdo a cómo me porté con todos en redes sociales, cómo me porté con la comunidad, cómo me porté con el mendigo, cómo me porté con todo el mundo. Por eso voy a ser juzgado, por el amor. No voy a ser juzgado de que si sé más citas bíblicas, que si he ganado 1000 debates, que si refuté a 1000 evangélicos. Perdón por los evangélicos, no dije de chiste porque así les dice el padre Toro, cosa que está mal. Perdón. Dice, aunque estén incorporados a la iglesia, ven, no se salva, aunque estén incorporados en la iglesia, porque están en el seno de la iglesia, con el cuerpo, pero no con el corazón. Ven, podemos estar plenamente incorporados a la iglesia de Cristo, tener todos los sacramentos, pero si empiezo a odiar, si empiezo a maltratar gente que yo veo que no piensa como yo, o simplemente ignoro al necesitado, o golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Por eso, aunque esté en la iglesia, aunque esté sirviendo, aunque se haga lo que haga, no voy a salvar. ¿Por qué? Porque dice que va a estar con el cuerpo en la iglesia, pero no con el corazón. Vean el versículo 838, lo que sigue. La iglesia se siente unida por muchas razones. Repito, la iglesia se siente unida por muchas razones. Con todos los que se honran con el nombre de cristianos, a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad, o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Aquí es donde muchos se confunden, y aquí lo que nos está diciendo el catecismo es que están unidas, hay una comunión con los otros cristianos por medio del bautismo, como lo decía al principio. Ya con el bautismo se incorporan a la iglesia de Cristo, aunque no en su totalidad. Dice que porque no profesan su fe en su integridad, aunque no profesan la fe en su integridad, o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Esto es a lo que los documentos de la Iglesia del Concilio Vaticano II lo llama comunión imperfecta. También lo llama heridas. ¿Qué más? Déjame ver qué nos dice. Dice, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta. Esto es lo que les decía, esa es la comunión imperfecta. Pero dice que están incorporados con recibido ritualmente el bautismo. Esto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo decía en el principio. Dice, y aquí es donde da un punto ya, y aparte, aquí empieza a hablar de las iglesias ortodoxas. Dice, con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que les falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común en la Eucaristía del Señor. Todo esto que está aquí escrito, esto que les acabo de leer, jamás de los jamases lo van a ver en un debate, jamás lo van a ver en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no les sirve para humillar, para su fanatismo que tienen, que es descalificar y que es decirles que no pertenecen a la iglesia de Cristo y que son unos... en las redes sociales quieren decirles que son anticristos, que son abortos de Lutero, y esto no les sirve para eso. Entonces, lo que importa es descalificar.
Después, es más, mientras llega el pastor, aún no llega, voy a aprovechar, voy a leerles el Benedictum Ecuménico, un documento de la Iglesia Católica, donde va a reforzar más lo que les estaba diciendo. Es el Benedictum Ecuménico en el numeral 2. Ven lo que dice. El decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, Unitatis Redemptoratio, reconoció que todos los que creen en Cristo y son bautizados con agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son verdaderamente nuestros hermanos. ¿Escucharon? Voy a repetirlo. Dice, el decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, Unitatis Redemptoratio, reconoció que todos los que creen en Cristo y son bautizados con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son verdaderamente nuestros hermanos en Cristo. Dice, ve a hacer Unitatis Redemptoratio número 3. Punto y aparte dice, por el bautismo quedan incorporados a Cristo. Voy a repetirlo. Por el bautismo quedan incorporados a Cristo. Véase también Unitatis Redemptoratio número 3. Dice, se incorporan realmente a Cristo. Y lo recalca otra vez, dice, se incorporan realmente a Cristo, crucificado y glorioso, y se regeneran para el consorcio de la vida. Eso está en Unitatis Redemptoratio número 22. Dice, el concilio reconoció que las comunidades a las que pertenecen estos hermanos y hermanas poseen muchos elementos esenciales queridos por Cristo, para que su iglesia de tal manera que en el Espíritu Santo se sirva de ellas como medios de salvación. Eso también refuta a muchos apologistas que son bien antievangélicos y que dicen que si no están en la Iglesia Católica no te van a salvar. Esto lo refuta totalmente y lo voy a repetir para que aquellos que dicen fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. La enseñanza es fuera de la Iglesia no hay salvación, pero eso quiere decir que solamente que toda la salvación viene por medio de la Iglesia, por medio de Cristo, perdón, que es el cuerpo, que es la Iglesia, es el cuerpo místico de Cristo. O sea, Jesús, voy a leerles más, miren. Dice, el concilio también reconoció, voy a leer otra vez, reconoció que las comunidades a las que permanecen estos hermanos y hermanas poseen muchos elementos esenciales queridos por Cristo para su iglesia, de tal manera que el Espíritu Santo se sirve de ellas como medio de salvación. Por lo tanto, mantienen una comunión, aunque incompleta, con la Iglesia Católica. Esto es lo que les decía, es una comunión incompleta. Disculpen, continuó. Dice, el decreto se propuso especialmente mejor los ámbitos de nuestra vida de la Iglesia en los que existe esta comunión y que a medida de la comunión eclesial varía de una comunidad cristiana a otra. Finalmente, Unitatis Redemptoratio, sin dejar de reconocer el valor positivo de las otras comunidades cristianas, lamenta que la virtud, que la herida abierta por las divisiones, esto fue lo que les decía temprano, que la Iglesia Católica les dice que son heridas. ¿Por qué? Porque hay rupturas, hay divisiones, y esto a la Iglesia Católica pues le duele. La Iglesia de Cristo, vamos a hablar, el pueblo de Dios, como lo habla el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, es un cuerpo, está herido. Hagan de cuenta este brazo, se me corta, que está casi cortado, casi cayéndose, es una herida, me duele.
Así está Cristo. Cuando hay una separación, cuando hay una ruptura, al cuerpo místico le duele. Entonces, las comunidades eclesiales o comunidades pequeñas de cristianos, los que tienen el bautismo ritualmente válido, están en una comunión imperfecta, pero todavía son partes de esa herida que empezó desde la Reforma. Entonces, por eso es que muchos católicos no quieren aún reconocer el Concilio Vaticano II, y unos de ellos son los lefebristas, los de la Fraternidad San Pío X. Ellos no quieren estos documentos nuevos después del Concilio Vaticano II, porque antes de eso, ustedes saben, era otra historia, donde después de la Reforma, pues sí, hubo muchas excomuniones, muchos fueron declarados herejes. Entonces, después del Concilio Vaticano II, ya hubo muchas personas que pues obviamente ya no son culpables de esa separación, ya nacieron en las iglesias, y la Iglesia Católica dice que las abraza y las reconoce como nuestros hermanos en Cristo. O sea, obviamente los tiempos van cambiando, la Iglesia va avanzando de acuerdo a los tiempos. Entonces les digo, esto no lo van a ver en debates, estos documentos jamás lo van a ver que los vean en los debates. Se llama Benedictum Ecuménico, el número 2. Lo pueden leer todo, porque se llama Benedictum Ecuménico, porque es sobre ecumenismo. Y está muy, muy largo, léanlo todo. Yo solamente estoy leyendo solamente el puro número 2. Continúo. Dice, en que la medida de la comunión eclesial varía de una comunidad cristiana a otra. O sea, varía. Por eso les decía temprano de que tenemos que ir a ver la Iglesia Católica con cuáles tiene diálogos ecuménicos, o la Iglesia Católica cuáles son los bautismos, de qué denominaciones son los que sí considera válidas, y así, o sea, varía mucho la cosa. Entonces dice, varía de una comunidad cristiana a otra. Finalmente, Unitatis Reintegratio deja de reconocer el valor positivo de las otras comunidades cristianas. Lamenta que en virtud de la herida abierta por las divisiones, o sea, se lamenta por las divisiones. No es que estemos contentos, que digamos todo es lo mismo, no, estamos tristes porque hay heridas, porque hay divisiones, y eso al cuerpo místico de Cristo le duele. A la misma Iglesia le resulta muy difícil expresar bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida, en la plenitud de la catolicidad. Esto pueden leerlo más en el Unitatis Reintegratio número 4. Déjenme ver qué más les leo mientras siga el pastor. Voy a leerles el Dominus Jesus, el número 17. Dice lo mismo. Déjenme ver este otro. Este es el Lumen Gentium número 14. Sí. Lumen Gentium número 14. Otro documento, este sí es del Concilio Vaticano II. Dice, el Sagrado Concilio fija su autenticidad en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que en esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Esto también habla sobre ese tema que les decía, que muchos dicen que si no eres católico no te salvas. Muchos agarran esto y lo agarran como, yo le digo, que lo que equivale a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que solamente 144,000 se van a salvar. Esto, los muchos que lo interpretan más llegan a esa parte, dicen, todo el que no sea católico no se salva. Y así hay muchos evangélicos también que dicen que el que no sea evangélico de su denominación no se va a salvar. Pero dice, el único mediador y camino de la salvación es Cristo. Ya ven, nosotros los católicos también creemos que el único mediador de salvación es Cristo.
para que no digan que creemos que el Papa nos salva, que creemos que el Papa es Dios. No es cierto. No creemos eso. Dice, ¿quién se hace presente a todos nosotros en el cuerpo, que es la iglesia? Al inculcar con la palabra explícita la necesidad de la fe y el bautismo, dice, confirmó que al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. O sea, miren, todos los hombres entran como por una puerta por el bautismo. Aquí es donde los evangélicos y de los de la Reforma, los reformados, todos los que están válidamente bautizados, entran a la iglesia como por una puerta. Y aquí lo dice. Por eso les digo, cuando alguien les lee esto, no les lee esta parte. Dice, en la que los hombres entran, voy a leernos atrás, confirmó que al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. Aquí es otro punto donde muchos católicos también se confunden y dicen, ven, todos los evangélicos ya saben que la iglesia la fundó Cristo y por lo tanto no se salvan. Porque aquí dice que es necesaria la salvación. Perdón, déjenme ver el espacio para fechar. Dice, conociendo que la iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, no se negasen a entrar o perseverar en ella. Aquí dice que los que saben y están plenamente conscientes. Eso yo creo que me aplica a mí. Yo sí estoy conscientemente 100% seguro y lo sé que Cristo fundó una iglesia y su plena comunión está con el Papa Francisco, que tiene todos los medios de salvación. Y si yo me niego, que yo ya sabiendo, yo ya lo sé, me niego a entrar. Entonces nosotros no podemos ser jueces, no podemos decir quién sí lo sabe y quién no lo sabe. Hay muchos que dicen, no, ya les dijimos. Sí, ya les dijiste. Pero ¿cómo sabes tú que él en su mente de verdaderamente sí lo cree o sí sabe? Ellos creen que eso es mentira o creen que no es verdad o simplemente tiene la ignorancia invencible que se llama. A las 8. ¿Ya? Ya son las 8, tengo que ir por mi hija. Entonces, yo creo que los voy a dejar, no sé, es más, me voy a ir manejando y viendo, bueno, voy a desconectar porque tengo que ir por mi hija a la escuela, a ver si el pastor mientras llega. Bye.